Tú sabes que Shenzhen, una ciudad en China, creo que ha sido, o vas a ir, Oye, vas a ir. ¿Te das cuenta? No hay ruido. Estás al costado de una carretera y no hay ruido. No hay nada más delicioso que poder conversar mientras que caminas sin sufrir el ruido de la calle. No hay ruido. Y el 95% de las motos son eléctricas. Y el 100% del transporte público, trenes, buses, ferries, son eléctricos. La pirámide de la movilidad está invertida en el Perú. Donde más invierte plata del gobierno es para el carro, luego para el transporte de carga, luego con buses y nunca para los peatones ni para los scooters. Entonces partimos de que todo está al revés. Que acá el problema no es un problema de velocidad, es un problema de falta de fluidez. Tú no necesitas ir a 100, no necesitas ir a 80. Yo yendo a 25 y también frenando en semáforos y también cuidándome las intersecciones, llego más rápido. muchas veces hablamos sobre cómo mejorar el transporte público o cómo hacer nuevas vías para que circulen más los autos particulares. Y la micromovilidad no debería ser protagonista del futuro de la movilidad en la ciudad. Empezamos este nuevo episodio de Decisiones que Mueven, un espacio donde hablamos sobre desafíos y soluciones de la movilidad y también sobre estas decisiones que influyen directamente en la seguridad y calidad del transporte, ¿no? Decisiones personales y profesionales. Hoy tenemos de invitado a Vasco Mujica Rollero, gerente general de Green Perú. Green Perú sigue vigente y se dedica al alquiler de scooters de gran calidad, pero es una marca conocida por muchos de nosotros desde antes por un servicio que hoy día no está vigente, un servicio de micro alquiler, de solo podías alquilarlo si querías minutos, muy conveniente, muy fácil de usar, muy barato si lo comparabas con el taxi, ¿no? Estos scooters verdes que encontrabas cerca a las veredas. Y esta disrupción llegó a su fin. Ahora, bueno, Vasco nos va a contar un poco sobre eso y qué mejor que en este boom de micromovilidad Vasco nos pueda compartir sobre sus experiencias y cómo podemos meter a la micromovilidad en el futuro de la ciudad. Vasco, bienvenido a este episodio. Antes de pasarle a hacer las preguntas, quisiera presentarme. Yo soy Patricio Cortaro. Yo lidero una organización de movilidad, se llama Taxi Directo, también conocida como Directo App. Básicamente movilizamos personas, ya sea de uso particular o corporativo. Nos encanta ser minuciosos con la responsabilidad de principio a fin, pero también recorriendo toda la ciudad somos parte del problema y queremos ser parte activos de la solución. Y sé que como yo hay muchos como yo y como Vasco que queremos ser parte del cambio. Nada, Vasco, bienvenido. Antes que nada, quería preguntarte algo ya más personal, porque yo vi ahí que eres abogado, de asuntos públicos, y cómo así te metiste a la movilidad urbana. Bien, Patricio, gracias. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno verte. Sí, yo soy abogado. Mi carrera profesional, hasta un cambio disruptivo, como has dicho, fue en el tema de relaciones comunitarias, asuntos públicos, o sea, relaciones con el gobierno y relaciones institucionales. Y fue, además, en el rubro del petróleo. Importante contradicción, ¿no? De ahí a la movilidad urbana. O sea, Sí, claramente año 2016 aproximadamente, 2017, el petróleo en una situación pésima. El petróleo en Perú, además, una industria bastante marginal, bastante venida menos. El petróleo en $30, $40, y yo no entendiendo qué hacía ahí. No entendiendo ya una... ¿cuántos dólares estaba el barril en esa época? Calculo que 35. Ahora que está tan de moda saber a cuánto Bueno, está el petróleo. pero venía a 110, ¿no? Claro. Entonces, yo no encontrando mi motivo para estar, ¿no? Ahí, porque para mí, como no sé si te lo he comentado, pero el desarrollo es la confluencia de sectores, respetándose y participando conjuntamente en un mismo espacio y todo el mundo aportando lo que tiene que aportar. Entonces, no estoy en contra del petróleo, pero sí creo que las alternativas a la energía limpia deben abrirse espacio en este país, y fue que apareció Green, me entero de la convocatoria, como cualquier X postulo para el cargo de gerente de asuntos públicos en Perú y me eligen. Y así, En ese momento como empleado. como empleado, claro, yo empecé como empleado en Green.
Llegué a la empresa a los 3 meses de abierta, ni siquiera al inicio, como empleado, como un empleado. Claro, me imagino que hubo una etapa previa, digamos, antes del... Green era una fusión entre, o sea, mejor dicho, Grow era la fusión de Green en México y Yellow en Brasil. Y fusionan como Grow. Y por diferentes motivos no funciona. Levantan mucho dinero, crecen en 7 países, más de 40 ciudades, 50 ciudades. Bueno, crecemos, pero la fusión no funciona. La fusión cultural no funciona. México-Brasil. Y llega pandemia, que en un momento de, digamos, debilidad institucional en la empresa, llega pandemia con una operación en inversión, en momento de inversión, ¿no es cierto? Con un CAPEX enorme comprado ¿no? y todo en la calle. O sea, cuando entraste no sabías nada de movilidad, nunca te habías metido en movilidad. No, nunca me había metido. Y cuando aceptaste el trabajo, me imagino que pensaste que esto podía tener éxito. ¿Qué fue lo que te hacía pensar que los scooters... Primero me sedució muchísimo la innovación. Y por eso postulo. Obviamente investigo. Como buen profesional responsable, investigo. Okay. Averiguo en Brasil, averiguo qué pasa en México, qué pasa en Europa, averiguo y me doy cuenta que la industria existía y que ya se estaba dando. Y que Green era la empresa que más había crecido en el mundo. En unidades en calle. ¿No? Claro, y había gigantes, Bird, Lime y otras. Es la que más había crecido en el mundo per cápita, digamos, per scooter, digamos. ¿Qué año fue ese? Eso fue en el 2017. 18. 8. No, 9. Ya 9. Ya 9, marzo, claro. ¿Y cuándo me doy cuenta del impacto real? Cuando voy a mi última entrevista en Brasil. Claro, tú mirabas las ciclovías en Brasil y la cantidad de scooters, y no solo de Green, también de Yellow, porque todavía estaban en la fusión, había verde y otras empresas que iban por las ciclovías versus el carro, ¿sabes? ¿No? Parado en el tráfico de Sao Paulo, ¿no? Y además con el calor y con el estrés y con toda esta incomodidad que supone en Perú también y en Lima sobre todo el tráfico, al costado de las ciclovías. Ahí lo viste ya como wow, futuro. Esto digamos. ¿No? Claro. Un país de 200 millones de personas, una ciudad de 20 millones de ciudadanos, y funcionaba. Y funcionaba enormemente y súper exitosamente. Entonces, ahí yo dije, wow. Y ahí me terminé de convencer que era el cambio, ¿no? Que era el cambio por el cual había que empujar. Y en esos primeros meses que estaban lanzando, ¿cuáles eran los principales desafíos, digamos, de lanzamiento o problemas? Lo más difícil. Yo siempre pienso que es difícil responder porque hay desafíos institucionales como empresa y desafíos como sociedad, ¿de acuerdo? Que ambos afectan a la empresa y a la operación, pero son distintos. Me explico. Los desafíos como sociedad parten por respetarnos. 100 años después del carro, seguimos sin respetarnos. ¿O acaso todos los días no escuchas bocinas, insultos, carros que te cierran, etcétera, 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 y más etcéteras en el transporte público tradicional o el transporte en las pistas tradicionales hoy? Todos los días te mechas con alguien, ¿cierto? Claro, sí, te calderas. 100 años después del carro. Sí. Y quieren que el scooter funcione perfectamente y que la gente lo sepa usar y las normas de tránsito el día siguiente. Sin embargo, el reto era cómo hacer que las personas aprendan desde el usuario, que el scooter es un vehículo que tiene que respetar las normas de tránsito, como desde el carro, que es un vehículo al cual hay que respetar como un actor más en el entorno. Eso fue difícil. La sociedad quería que esté resuelto, las autoridades querían que esté resuelto ese problema, sin darse cuenta que en 100 años no nos hemos educado como ciudadanos para manejar un carro. O sea, hoy en día sale el código. Claro, fue un boom, ¿no? Antes seguramente la gente sí caminaba más, claro, había las bicicletas. Pero el mensaje es ese. Y después ya el auto en particular se volvió en muchas ciudades lo principal, ¿no? Por eso todas las pistas y todo. Hay veces que ni siquiera hay unos pases peatonales, pero no hay ni veredas, ¿no? Pato, el conductor de la combi saca el cuerpo por la ventana gritando toda nadie es largo pardo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, creo que la falta de educación después de 100 años de carro está clarísima. Ok. Pero quisieron trasladarle la responsabilidad a los scooters de solucionarlo ese mismo día que llegaron. Eso fue el primer reto, ¿no? Que la autoridad entienda que era un proceso que sí había que hacerlo. Y había que hacerlo mejor que con el carro, claramente. Pero que no iba a cambiar en un día. Primer tema. Segundo tema,
claramente la convivencia en un espacio entre un peatón que se encontraba un scooter que un usuario había dejado en un mal lugar. Y esa reticencia al compartir el espacio. Y al tercero, los robos, ¿no? Cuando lo veíamos en las veredas, ¿no debía estar en las veredas? ¿Tenía que estar La al costado? norma peruana, ¿O qué era lo que Green quería? hubo dos momentos. Sin norma y con norma. Ya. En Miraflores. Y en San Isidro. Porque ninguna otra municipalidad que yo sepa sacó normas. El MTC lo normó como vehículo de movilidad personal. Miraflores creó su normativa, su ordenanza, y San Isidro la suya. Lo cual es una incongruencia, porque se necesita que cuando tú estés manejando el scooter no tengas que bajar la velocidad o subirla o ir por la vereda y después por la pista. Claro. Cuando pase de Miraflores a San Isidro, no tiene sentido. Ni cuenta te das cuando... Exactamente. Pero al margen de ese detalle más, la norma de Miraflores decía que los scooters debían estar en la franja de elementos de la vereda. Franja de elemento, ¿ya? ¿Cuál es la franja de elementos de la vereda? ¿Para qué es la vereda? ¿El jardincito? ¿Para qué es la vereda? Para caminar. Para el peatón. Para el peatón, Sí. de acuerdo. Pero hay un espacio donde el peatón no puede caminar. Porque está la banquita, Ajá. el aviso el aviso de tránsito, Ya. el fierro que tiene su símbolo rojo que dice pare, El basurero. el basurero, el kiosco de la señora que vende chicles, ¿no es cierto? El señor que vende chicles. Entonces, esa franja, que generalmente es la margen más pegada a la pista, no está pensada para que el peatón camine. Y ahí nos decían que debíamos dejar los scooters. Al lado, además, de un elemento interruptor del tránsito, Ah, ok. del libre, Costado de la banca. del libre caminar. Sí, basurero. Y eso hacíamos. El problema era que el usuario no se había todavía educado, o no había aprendido, o no había sido debidamente instruido por nosotros, también puede ser un mea culpa, de dónde debía dejarlas. ¿De acuerdo? Pero nuevamente, querían que se cambien las cosas en 3 días cuando el carro y el respeto al peatón no se da en Lima en 100 años, ¿no? Y Entonces, hay algo... Misiones, Miraflores, San Isidro, ¿esos fueron los distritos en los cuales se trabajó por algo en particular? O sea, ¿por qué no más al costado, a Magdalena o más lejos? Se empezó en Miraflores, se empezó en San Isidro, perdón. Porque el alcalde de su momento, que era este señor Cáceres, tuvo mucha apertura a que se opere ahí. Y muchos van a decir, ¿y corrupción? No hubo ningún pedido de corrupción. Y Green, además, no solo no hubo el pedido de los alcaldes de momento, sino Green no hubiera participado en corrupción. Pero entonces el alcalde Cáceres fue muy abierto y quiso que ocurra. Y el alcalde Molina, el de Miraflores, también. Y ellos abrieron las puertas a que Green empiece. Estratégicamente, para Green era súper importante, porque Miraflores es el nuevo centro. Alta densidad. Alta densidad, mayor capacidad adquisitiva, ¿no es cierto? Mejores pistas, mejores veredas, menos caos vehicular, aunque no lo creamos, que en otros espacios. Entonces, más ciclovías también, de repente. más post pandemia, mucho más ciclovías. Antes de pandemia casi no habían. Pero sí, porque en esa época me acuerdo la duda si ir en la vereda o en la pista, ¿no? Claro. En la vereda como que a esa velocidad puedes molestar al peatón y en la pista estás muy vulnerable, ¿no? Frente a todo lo que hay en la te pista. soy sincero que yo creo que no. La calzada. Como... O sea, yo lo vivo todos los días. He venido con mi scooter, lo he visto. Sí, sí, sí. Y con casco. Sí, claro. Casco siempre. Al lado derecho de la pista, como dice la norma, en el carril derecho de la pista, como dice la norma. ¿Esa norma de dónde es? Esa norma es del MTC. Ya. O por la ciclovía o ciclorruta, o vía de micromovilidad, como le llama cada distrito, donde la haya, ¿no? Y ese término es súper nuevo, ¿no? Micromovilidad. Creo que es de a partir de pandemia. Es mundial. Ya. Electromicromovilidad ya no se usa, pero micromovilidad sí. Okay. Sí se usa. Porque sí veo algunas ciclovías que ahora hablan de ese término. Me parece bien, porque es más abierto, ¿no? Claro. No es solo bicicleta, ¿no? Sí. Sí. Y recuerdo que me contabas hace tiempo sobre robos en la ciudad. O sea, se robaban los scooters. ¿Y cómo? O sea, se paraba un carro y se montaban 2, 3. ¿O era? Formas de robo, todas las creatividades y capacidades que tenemos los peruanos para inventarnos nuevas alternativas. Todas. Yeah. Te pongo ejemplos. Hemos tenido desde robos en camión, un camión que se quiere cargar, en Bogotá nos pasó, un camión que se estaba cargando 30 scooters a la vez.
En Lima nos pasó con carros que se cargaban 3, 4, 5. A la maletera. Gente que lo subía a su maletera también, o gente que se lo cargaba el hombro y se iba en un bus, con el scooter en el bus. Ya. Porque si estuviera Eh, desbloqueado, sí hubiera una No, eso no se podía. Gente que un usuario dejaba el patín sin desbloquear, ya sea porque Se olvidó. el celular no hizo contacto, se olvidó lo que fuera, y otro salía corriendo y se lo llevaba fuera de la zona de cobertura. Pero para efectos de robos hay que marcar 2 momentos. Pre-pandemia, Green, 4.500 viajes diarios, sin GPS, sin IoT, Internet of Things, sin GPS, sin mecanismo para traquear sus scooters, por decisión empresarial previo a mí. O sea, un riesgo asumido. Asumido porque el GPS demoró en hacerse, porque la integración con las redes locales fue lenta. Yo no veía esos temas. No era ni gente en general, ni veía operaciones. Y Green decidió intentarlo así. Y el ratero se dio cuenta que ahí donde decía GPS adentro, Ya. no había GPS adentro. Okay. Y se perdieron 6.000 patines en un año. Eso fue antes de la pandemia. Antes de pandemia. Ya. Sí. Ok, había, digamos, la vulnerabilidad de que no había... Y por decisión empresarial. Por el hecho de tomar el mercado de Sudamérica antes que lleguen otros. ¿Cuántos se perdieron? 6.000. 6.000. En un año. En Lima. ¿Y cuántos trajeron? Bastante más. Ya. Ok. Y post pandemia, ya la empresa quebrada, ¿Y cómo comprada lo por un tercero, ¿Cómo los revendían? los pintaban y los rendían. Los pintaban nada más. Algunos descarados hasta sin pintarlos. Ok. Y allá los tontos que lo compraban, porque nosotros lo recuperábamos. Ya. Nosotros hicimos un acuerdo con... O sea, en la segunda Porque el etapa, modelo debe ser muy particular. O sea, todos se parecen, pero... el modelo no es plegable, el modelo tiene los Claro. diferentes... O sea, una persona con el buen modelo ojo, comercial es es plegable. plegable. Ya. una persona que conoce scooters rápidamente te das cuenta Ok. cuando es robado. O sea, que tú los ves a cada rato. Yo los veo acá. 6.000 Sí. antes de la pandemia. Y después... Después, ya con mi gerencia general, terminamos de desarrollar el IoT, terminamos de integrarlo y salimos en la segunda etapa con IoT, o sea, con GPS. El ratero dijo, qué rico, volvió a la fiesta y empezamos el primer mes con 60 pérdidas. Claro, que si lo multiplicas por 12 meses serían 720 y no 6.000. Pero intentaron mucho y lograron 60 robos. El segundo mes lo bajamos a 42 y a partir del tercer o cuarto mes ya estábamos en 6 al mes. Pero claramente es una guerrilla, ¿no? Como comprenderás. ¿Cómo bajaba? O sea, ¿cómo se enteraba el delincuente que... Cuando lo agarrábamos. Ok. Había una... Teníamos una flota de motorizados haciendo cortina en nuestra zona de cobertura y gente que sabía tratar con esta gente, ¿no? Ya, de manera privada. Sí. O sea, no con la policía o... ¿No crees que alguna vez le importamos a la policía? Mira, yo hubiera jurado que el servicio de scooters dejó de estar por el tema de los robos. No. No. O sea, eso se resolvió. Nosotros dejamos de estar en la calle por culpa de las autoridades, no por la culpa de la policía. No por la culpa de los robos, ni tampoco de la policía. Ahora, en otros países el modelo parece que tiene dificultades económicas porque en muchos países se lanzaron y después cerraron. O también fue por temas de permisos. Los modelos cambian. El modelo en general en el mundo es el mismo, ¿no? Pongo patines en la calle, el usuario los usa y yo los recojo en la calle cuando no tienen batería. La diferencia entre Europa y nosotros es que ellos, porque la mano de obra era cara, es cara, muy cara allá, necesitaban poner patines cada vez mejores en la calle, porque patín mejor, más autonomía, más tiempo en la calle, patín peor, menos autonomía, menos tiempo en la calle, y para reducir su mano de obra. Nosotros, lo contrario, si poníamos patines más caros, el riesgo de robos se incrementaba y la pérdida por robo era mayor, entonces nosotros manteníamos una flota de nivel, de clase, de buena calidad, pero de baja innovación tecnológica, para sacarlos todos los días en las calles, cargarlos en la noche y volverlos a colocar.
El modelo es distinto Ya. en cuanto a operación. O sea, uno- en otros países no salió adelante porque era muy caro. No Básicamente. te podría decir, no te podría dar una respuesta, pero sí sé que han habido grandes restricciones, sobre todo gubernamentales. Porque versus el taxi era mucho más barato, ¿no? En Europa sobre todo. Entonces, no sé, tal vez temas regulatorios, Sí, muchos temas regulatorios. accidentes, No creo responsabilidades. que los accidentes hayan sido un tema. Ah, no. La media de accidentes en scooter es muchísimo menor que en carro, por si acaso, y en moto sobre todo. Muchísimo menor. Muchísimo menor. Creo que en Lima, en estos 6 años, la tasa de accidentes fatales no es ni el 1% de las fatalidades en moto, que es un vehículo unipersonal. Sí, sí. Recuerdo cuando estuvieron de moda y después ya habían más marcas. Pero acuérdate, Cualquier noticia de alguien que se tropezaba salía, ¿no? pero acuérdate que vamos a 25 kilómetros por hora, mientras que una moto puede ir 80. Mm. Estas motos eléctricas que uno va sentado, ¿qué son? Porque yo las veo en las ciclovías y digo, deberían estar en las ciclovías. ¿Las reconoces estas? La Estas motos ciclovía debe ser chiquitas. una ruta para vehículos que no superen los 25 kilómetros por hora. Ok, 25 kilómetros por hora. Listo. Entonces, si vas en un vehículo a más de velocidad que esa, es exactamente igual que ir en una calle urbana, una calle menor, donde debes ir a 40 a 80. Es exactamente lo mismo. Estás pasando la velocidad. Pero la participación de una ciclovía no se regula por otro motivo, lamentablemente, que por la velocidad. Y por ser considerado un vehículo de movilidad personal o no. ¿Y los scooters van a más de 25 kilómetros? No deberían. Pero digo, ¿tienen la capacidad? O sea, de los que tú conoces, el tuyo que manejas. Nosotros respetamos las normas. Nosotros alquilamos scooters a 25 kilómetros. Ah, ok, tienen Sí. ese límite, Restricción. digamos. ¿Y las motos, tú sabes si van a más? Hay motos con 80, 60, Ya. a 50, No, hay de todas las velocidades. Lo que ocurre es que las ciclovías deben normarse distinto. Deben normarse no solo por la velocidad, sino también por la capacidad, el motor, la potencia del motor a la hora de nacionalizarse los vehículos. Porque lo que hace mucha gente es los nacionaliza a 25 y luego los libera. ya, ok. Oye, hablando un poquito esto de lo que podrían haber hecho diferente, tal vez hablar con Lima en vez de, valía la pena hablar con Lima Metropolitana en vez de cada distrito, o con el MTC. Se habló con la ATU, se habló con el MTC, se habló con Lima. Hubo una gran apertura de Lima. ¿El ATU tiene algo que ver? Sí, es el ente regulador del transporte urbano, ¿no? Ok. No debería, entiendo que está viendo más temas de transporte público, pero Pero ellos te dieron audiencia. podría haber. La ATU inclusive intentó hacer una red de ciclovías y luego se peleó con Lima para quién la hacía, y al final nadie la hizo. Típico, ¿no? Pero hablamos con todo el mundo. El MTC normó primero como vehículos de movilidad personal, hizo una norma muy mala, luego la mejoró bastante. Y se esperaba que a partir de esa norma las demás municipalidades adecúen sus ordenanzas. Pero no fue así. Ya. Insisto, Molina y Miraflores y Cáceres en San Isidro sí hicieron normas buscando promover la micromovilidad, regulándola y controlándola, pero promoverla. Y ya después Claro, porque ya en ciudades donde otros alcaldes no. es exitoso, hay ciertas medidas como para manejar ciertos problemas como la saturación en las veredas que puede haber. No sé cómo lo regulan, pero me imagino por cantidades, solo puede haber X empresas. No sé cómo lo regularán ahí, donde sí se mantiene, digamos. Te mentiría como lo hacen porque ya desde que nosotros no estamos en el rubro ya no estoy estudiando el tema. Pero lo que se le propuso acá a las autoridades fue, primero, que solo puedas incrementar flota en la medida en que logres una media de consumo por patín. Por ejemplo, Ya. no sé, por poner un número cualquiera, 4 viajes por día. Si no. Si llevo 4 viajes por día, si te demuestro que hice 4.000 viajes, puedo tener 1.000 patines. Si te demuestro que hice 8.000 viajes, y así lo voy incrementando en la medida que voy manteniendo una media de consumo. ¿De acuerdo? Eso se le propuso hacer un estudio
no un estudio, sino una norma que vaya en esa línea. Nunca lo tomaron. Y la otra era, se le propuso poner islas donde se deben dejar los scooters. Ya. Como las bicicletas, Claro. City Bike. Claro. El problema es que la autoridad consideraba que patín mal estacionado era una multa para green, cuando naturalmente un patín mal estacionado debía ser para el último, para el que la dejó ahí. Si fue green el que lo dejó ahí, para green. Y si fue para un usuario, para un usuario. Claro. ¿No? Eso haría que se alinee un poco todo el tema. Sí, claro. Y ahora que hablabas del ATU, qué interesante, ¿no? Porque claro, yo veo ATU y digo, ok, transporte público, ¿no? Pero también debería estar conectada la micromovilidad con el transporte público, ¿no? Te cuento el ejemplo de Bogotá. En Bogotá te bajas del Metropolitano, te bajabas del Metropolitano, que es el Transmilenio, y tenías una estación de scooters. En un acuerdo con integración de medios de pago, inclusive, entre el Transmilenio y las empresas de scooters, que eran 2 o 3. Entonces, ¿qué buscaba la autoridad colombiana? Que es brillante. ¿Y todavía funciona? No, porque ya no hay ante nuestra salida, pandemia no sobrevivió nadie, igual que en Perú, y ante nuestra salida en Perú ya no lanzamos Colombia. Pero entonces, ¿Pero hubo algún momento de esta conexión? claro, ok. claro. Tú trabajabas del Transmilenio y te ibas en scooter a tu lugar de destino. Claro, Perfecto. Tu última milla. Claro, exactamente. Tu última milla. Entonces era una integración brutal porque venías en tu... Y además en Transmilenio puedes llevar tu scooter. Personal, propio, privado. En el nuestro no. O sea, puedes subirlo, En el nuestro no. digamos. Claro. Allá sí. ¿Los buses son más grandes o qué? Porque los scooters son grandes, ¿no? Cuando me trepo de un ascensor con el No creo, scooter, no creo que es un tema del tamaño del bus. Creo que es o un la tema de la política. política. Iba a decir el tamaño del cerebro de las autoridades, pero mejor no. Está bien, está bien. Un poco ya tratando de cerrar la experiencia que tuviste operando, ¿cuál fue el día más caótico, el El día día, que te arrepentiste de estar metido en... el día en que Miraflores nos incautó 250 patines. Ya. ¿Te imaginas, no? Tu equipo de monitoreo Cierto. ¿Eso mirando cuándo las fue? pantallas 2 veces, en marzo y abril del 2021. ¿Te imaginas mirando las pantallas y en un momento al otro 250 patines con alerta de robo? Y que empiezan a juntarse en puntos estratégicos ¿Cómo salía la alerta de robo? Simplemente porque se comenzaban a mover sin por varios motivos. desbloqueo. O porque se mueve sin desbloqueo, o porque se mueve echado, Ok. o porque sale la zona de cobertura, por Dijiste, varios fue motivos. un súper operativo de robo. Dije. Claro, ya había pasado en Colombia una vez, dijimos, Dios, y salimos, pero a matar, a morir, y nos encontramos a los serenos, Te llegaste a un local cargando los municipal. patines en el hombro, sin siquiera levantar un documento. Era como, ahí está un patín, pa, al hombro, corrían, lo tiraban por arriba de la tolda del camión. Tenemos todos los videos, es una maravilla. Lo destrozaban. Es al margen, ni un documento que decía, aquí lo recogí, ¿no es cierto? Como se tiene que hacer. Entonces, corrían los serenagos, cargaban la fiscalización, cargaban el scooter, corrían a su camión y solo lo lanzaban, ¿no? Eso fue que decían que venció una autorización. La ordenanza municipal correspondiente, ya ni me acuerdo el número, decía que había que cumplir 5 requisitos para operar. Y Green los cumplía, y no solo los cumplía, los había presentado ante la autoridad y habían sido recibidos debidamente. La segunda disposición complementaria de esa norma decía, eso sí me lo acuerdo perfecto, decía, el actor económico, Green, y la autoridad, la Municipalidad de Miraflores, podrán suscribir acuerdos de cooperación interinstitucional para la promoción de la electromovilidad. Y de ese podrán, nos dijeron, no cumples la norma porque no tienes un acuerdo. Ya lo habíamos tenido, ya lo habíamos cumplido, la mitad de las ciclovías de Miraflores se había hecho con los volardos de Green, pero como se había vencido ese acuerdo, dicen, no cumples la norma para operar. Y no era así. Es como en el taxi, ¿no? Imagínate, en el taxi tienes que tener carro amarillo, licencia de taxista, chaleco negro, carro de máximo 3 años de antigüedad y llantas de, no sé, azules. ¿Cumples? Eres taxista, puedes taxiar. Nosotros cumplíamos los 5 requisitos, pero ese acuerdo, ese podrán suscribir, no se había renovado. Y ahí fue que yo, donde la gestión de nuestro lindo alcalde actual,
Y le digo, oye, yo no tengo ningún problema con aportar a la micromovilidad, pero no me puede cerrar la operación por un acuerdo que no es obligatorio. Y ahí fue pues, que salieron prensa, no sé si has visto, ¿no? Acusamos, denunciamos y todo. Lamentable, sí. Entonces no fue ni la SUNAT ni los robos lo que hizo cerrar esta iniciativa. No. Fue la municipalidad. Ajá. Mm. Y después no funcionaba. Quisimos lanzar solo San Isidro. La alcaldesa, el alcalde de ese momento quería, la alcaldesa también quiso, no, sí, hubo conversaciones. Quisimos lanzar Barranco, también hubo conversaciones, pero es un transporte público. O sea, la gente se mueve. Tú no le puedes decir a alguien, oye, usa tu scooter, pero no puedes dejar el scooter en todo Miraflores. Y menos si en caso lo dejasen, si la multa va a ser para Green. Claro. Y ahora que estamos en época electoral, ponte que sale tal de alcalde de Lima, se te acerca y te dice, oye, por favor, Vasco, relanza tu servicio, ¿lo harías? Con normas claras, sí. O sea, con esas condiciones, digamos. Con normas claras es normas escritas, aprobadas. Buenas prácticas, digamos, de otras ciudades donde se han movido. Sí. Con normas claras me refiero a normas emitidas por la autoridad y vigentes. Sí. Y con una licitación previa donde nos presentemos y seamos posiblemente los ganadores y donde si no cumplen ellos con respetar la norma de licitación, yo puedo irme al CIADI como empresa extranjera además, porque somos peruanos pero tenemos sede en Estados Unidos, donde podamos demandar al Estado, sí. Porque ya, para que cada autoridad crea que este es su chakra, no. Ahora que hablabas de alcaldes de distinto tipo, ha habido algunos alcaldes que han favorecido las ciclovías, las veredas, y ha sido bien poco populares sus medidas. O sea, ha tenido bastante resistencia. San ¿no? Isidro. Sí, recuerdo ahí la calle Libertadores y otros proyectos así. El auto particular debería reducir, digamos, deberíamos reducir su prioridad en favor de otras cosas como que la gente camine o micromovilidad. Mira, partamos de una premisa, ¿ya? La pirámide de la movilidad está invertida en el Perú. Sabes que la pirámide de arriba es el peatón, después van abajo los que van en bicicleta y en scooter, después más abajo van los que van en bus, en importancia, ¿no? Después el transporte de carga y después, al último, el carro. El auto particular. Pero en el Perú es al revés. Donde más invierte plata del gobierno es para el carro, luego para el transporte de carga, luego con buses y nunca para los peatones ni para los scooters. Entonces partimos de que todo está al revés. Necesitamos quitarle espacio al carro. Mira, hoy todavía no lo necesitamos. Hay espacio. ¿Sabes que un carril de carro, en 2 carriles de carro en Perú entran 3 carros? En 2 carriles entran por espacio 3 carros. Quiere decir... Cada uno necesita más o menos 2.5 metros. Pero las vías son de 3.3. Ya, ok. Entonces, por eso se da tanto el zigzagueo. En las pistas peruanas, viste que los carros están así, que se meten por el medio. O sea, tú dices que los carriles deberían ser más un poquito más angostos para que entre una ciclovía. Perfectamente da el espacio. Ok. Sin ningún problema da el espacio. No sabía que gozábamos de pistas anchas. Gozamos de pistas anchas en zonas urbanas, sí. Entonces, eso claramente te permite si tú le quitas 50 centímetros, 40 centímetros a cada carril, haces una ciclovía de una dirección. Y no afectaste los 2 carros que deben entrar ahí. Okay. Y te recuerdo, Pato, acuérdate esto, Patricio. En un carro promedio en Lima va 1.1 personas. Esto es Lima como vamos, por si acaso, data confirmada. 1.1 personas. Sí, bastante bajo. Sí. Y en un scooter, 1. Mientras que en un carro van promedio 1.600 centímetros cúbicos de combustión, sí. más 1.500 kilos degradando la pista. Porque acuérdate que un carro mide 11-12 metros cuadrados, es el espacio que ocupa, degrada la pista en el peso y la fricción que supone 1,5 toneladas sobre 4 llantas, ¿sí? Y va 1.1 personas, mientras que en el scooter son 12, 15, 20, 30 kilos más el humano y no degrada nada. Entonces, por eficiencia inclusive de la infraestructura pública, hay que promover que los tramos cortos se hagan en bicicleta o en scooter o caminando. Y eso a pesar de que sea
no muy popular, digamos, porque tú dices que hay espacio, pero cualquier proyecto que he visto siempre le ha quitado el espacio. Es que el proyecto de la Libertadores después fue... creyeron que estamos en Suiza, pues, ¿no? O sea, fue demasiado. Fue ¿no? muy exagerado. Fue muy exagerado, pero Allá. en Malecón de Miraflores se ha hecho, y en Barranco se ha hecho una ciclovía y no le ha quitado espacio al carro. La avenida Arequipa tiene una ciclovía y no le ha quitado espacio al carro. La avenida Canadá tiene una mega ciclorruta perfecta, súper bien hecha, y no le ha quitado espacio al carro. Siguen habiendo 3 carriles. Entonces, se puede. De acuerdo. El gran problema no es ese. El gran problema también es que las ciclovías las hace cada municipio, como le da la gana, y no están integradas. Entonces tú vas por tu ciclovía de Barranco y no continúa hacia Chorrillos. Y después y tampoco hacia Miraflores. Tiene Sí. que... Ese es el problema. Entonces no se permite la fluidez. Tú en Lima lo que necesitas es fluir. Claro, no hay la conexión. Tú sabes que yo llego de acá, de esta sede de grabación, a donde quieras, a Lobo Liguereta. Probablemente 20 minutos antes que tú en carro, yo yendo a 25. No tengo ningún problema con... Es más, te doy 10 minutos de ventaja. Ahora que has ¿has venido por el malecón o por la pista? Por la pista. Ah, ya. Pero voy a llegar antes que tú siempre. Porque acá el problema no es un problema de velocidad, es un problema de falta de fluidez. Tú no necesitas ir a 100, no necesitas ir a 80. Yo yendo a 25 y también frenando en semáforos y también cuidándome las intersecciones, llego más rápido. Es un problema. La media de velocidad en un carro en Lima creo que son 8 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Sin embargo, todas las iniciativas de mejorar el tránsito son cámaras de velocidad, ¿no? No somos una ciudad que tiene ese problema. Y bypasses y túneles, ¿no? Nunca la infraestructura va a alcanzar al crecimiento del parque automotor. Nunca. O sea, si tú fueras alcalde, harías todos esos cambios. Cuando yo sea alcalde... ¿Cuándo? Ok. Excelente. Ya, ¿cómo hacemos para hacer tu partido? No, siempre se lleva eso, pero ya creo que está descartado. Mi esposa la asesina. ¿Ah, sí? Sí, tengo que ser presidente de la República. Ya no alcalde. Creo que como alcalde no está tan expuesto políticamente, ¿no? Sí hay manera de llegar. Depende de cada alcalde. ¿Viste los hechos al actual de Miraflores cómo se puso solito? Ah, bueno, sí. Bueno, sí. No, ya estoy comenzando a pensar en otros alcaldes y no, creo que sí es complicado, ¿no? No es complicado, es que no llegan para hacer el bien común, ¿no? Sino llegan por intereses de crecimiento político, ¿no? Sí. Exposición, de carrera, de ego. Y ahí es donde fallan. Y creo que según Maquiavelo necesitarías esa malicia, digamos, ¿no? Para entrar a un juego sucio necesitas actuar sucio, ¿no? Si no, no tienes No, yo no creo ninguna... eso. Yo no creo eso. No. No. Ojalá que Si es así, no hay salida. Si es así, no hay salida. limpiar el juego de repente, ¿no? ¿Cómo? ¿Sin entrar en él? Sí, difícil, ¿no? Bomba atómica. Sí. No va por ahí. Entonces vamos a pedirle permiso a tu señora y a la mía y yo te acompaño. ¿Vendrías a la política? ¿Yo? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero cuando alguien más como tú limpie el juego. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí deberíamos ser más activos, ¿no? Y cada vez que uno va creciendo y madurando, creo que deberíamos tener una participación. No ser la persona que está al frente de repente, ¿no? No todos están para estar al frente. No, claro, exacto. Pero sí podríamos apoyar, ¿no? Ojalá. Y más que la política en sí, me atrae la parte del sector público, o sea, como hablábamos ahora del MTC o del ATU, o de una oficinita pequeña de transporte dentro de una municipalidad, ¿no? Yo creo que podríamos hacer algunas cosas. Y yo he escuchado a gente con buenas ideas, ¿sabes? Y en Miraflores, o no me acuerdo en qué distrito, tenían unos planes medios disruptivos, con grandes manzanas, pero no sé. Se deben quedar en planes. Mira, el proyecto, la persona que más promovió la movilidad desde su posición, desde su silla, las supermanzanas, fue el área correspondiente a la Municipalidad de Miraflores, donde estaba Richard Hammond y donde estaba un arquitecto cuyo nombre se me halló. Y dejaron el corazón y las ganas y todo. Y intentaron, y algunas cosas se equivocaron, otras cosas las hicieron bien, pero... Y hoy día Miraflores tiene muchas ciclovías, digamos. Falta
Las supermanzanas nunca se hicieron, ¿no? Se intentaron. Era una idea interesante. Se intentaron, inclusive acá en la mar. Hicieron Tú entrabas y no salías con facilidad, ¿no? Como para que uses las vías principales, sí. ¿no? Acá hubo un ejercicio, justamente acá en la mar. Un ejercicio piloto. No fue aprobado por el municipio. Ah, ok. Y hubo un intento en algún lugar de Miraflores también, pero no fue aprobado. No, era bastante ambicioso. Era un poco, quizá muy del futuro y poco del presente. Ok. Y si pensáramos en el super futuro de acá a 20 años, ¿qué cosas tú debería haber cambiado y cómo debería ser, digamos, la movilidad? Pensando un poco en todos. Y mira, no hay que irnos muy lejos, ¿ah? Tú sabes que en Colombia está en un proceso de cambio de toda la flota de transporte de pasajeros, masivo de pasajeros, buses, a electricidad. Hoy día tienen más de 1.200 buses ya comprados y ya en operación eléctricos. Este año están llegando creo que 250 más. Con lo cual, no sé si a 20 años o mañana, pero el Perú debería mirar el ejemplo de Colombia. A nivel transporte público, obviamente tiene que acabar esta figura del transporte privado, el transporte público ejercido por privados. Debe acabar. Debe haber un solo medio de pago integrado. Así los que alquilen o sean dueños de los carros sean privados, la operación tiene que ser pública. Tiene que ser un medio de pago integrado, tiene que ser eléctrica, ¿no? ¿Por qué eléctrica? Por impacto ambiental, por emisiones, por ruido. Porque ¿Tú sabes que Shenzhen, una ciudad en China, creo que ha sido, o vas a ir? Vas a ir. ¿Te das cuenta? No hay ruido. Estás al costado de una carretera y no hay ruido. No hay nada más delicioso que poder conversar mientras que caminas sin sufrir el ruido de la calle. No hay ruido. Y estás junto a una carretera. Y el 95% de las motos son eléctricas. Y el 100% del transporte público, trenes, buses, ferries, son eléctricos. Ferries eléctricos. ¿Sí? Entonces, si esperamos 20 años, yo creo que van a haber cosas mucho mejores que nosotros vamos a seguir mirando como el futuro y no viviendo el presente. Hoy, Lima, el Perú, necesita incorporar el transporte eléctrico. Los buses tienen que ser eléctricos. Interesante la respuesta, porque yo solo estaba pensando nuevamente en la parte ecológica de emisiones, pero me había olvidado del sonido, ¿no? Los autos eléctricos, además, hasta pueden ser un peligro porque no suenan. Exactamente. Pero bueno, es un Mira que en Europa, problema a manejar, ¿no? sabes que le ponen Un ruidito un ruidito. Un ruido artificial. Tipo carro, pero suavecito, para que lo escuches. Y cuando tú caminas en ciudades de China, Cantón, Guangzhou, que vas a ir, Beijing menos, pero Shanghai sí, cuando caminas por las veredas, te asustas, porque, claro, viene la motito atrás tuyo, porque van por las veredas, lo cual es una de las metas que tienen que cumplir ellos, lo han publicado. Se va a prohibir ir por las veredas con las motos, pero hoy día van. Entonces, claro, tú estás caminando y esa motito va atrás tuyo y ni tú te enteras que está él atrás tuyo, porque no suena. Y él espera hasta que se desespera y te toca la bocina y te metes un salto de susto de la bocina porque no estamos acostumbrados a escuchar cuando viene una moto suena. Sí, claro. Sí, tipo los cualquier sonido, pero ya lo tienes ya. Tipo sensor. Entonces, como no estamos acostumbrados, yo no los escucho, no me arrimo. Entonces, yo te preguntaba por qué eléctrico, porque yo me acuerdo también he sido parte de un grupo que ha estado tratando de empujar la electromovilidad en la ciudad antes de la pandemia y claro, lo que nos explicaba el ministerio era, oye, o sea, lo eléctrico sí es menos contaminante, pero nosotros tenemos el gas natural. Entonces, y el gas natural también es bastante competitivo, digamos, para carros, para automóviles, autos, personales, buses también, ¿no? Pero para el transporte unipersonal, ¿dónde metes el tanque de gas? No, unipersonal no. No, ya también te entiendo lo de los buses también porque te evitas este ruido, ¿no? Y la contaminación. O sea, lo único que tiene competitivo el gas natural, porque no estamos hablando del GLP, estamos hablando del GNV, sí. respecto a la electricidad, es el precio. Nada más.
Y si seguimos mirando el transporte como bajo el ojo de la eficiencia económica, ok, están empates. Y si hablamos de eficiencia ambiental, y si hablamos de la paz social, de la tranquilidad, del goce de la ciudad como un espacio donde las personas convivimos, ahí la cosa queda, el GNB queda derrotado, ampliamente. Claro, porque en otros países creo que la electromovilidad ha sido mucho más rápida porque no tienen algo como el gas natural. Y por decisión gubernamental. Tienen Colombia tiene gas petróleo. natural y tiene flota eléctrica enorme. A mí lo que me frustra que no avancemos en eso es que nosotros no decidimos qué tecnología o qué combustible se va a usar a nivel mundial, ¿no? Nosotros ya somos ya una consecuencia, ¿no? Y estamos súper atrasados en electromovilidad. Entonces, cada vez las marcas van a fabricar menos motores de combustión y nosotros estamos cero preparados, ¿no? Con los cargadores públicos. No hay cargadores públicos, ¿no? Yo ahorita tengo dos taxis 100% eléctricos y es un problema, ¿no? No tener esta carga pública disponible en toda la ciudad. Entonces dependes de tu carga privada, pero ya después... Y si lo comparas con gas natural, es mismo precio. Pero tú sabes que en China tienes cargadores públicos en todos lados. Inclusive, Patricio, encuentras unos discos tipo Twister, ¿has jugado el juego Twister de los piecitos? Ya, tipo de ese tamaño. Unos discos metálicos así en el piso. Los encuentras. Ah, ¿qué? Sí, Y con la patita, sin enchufar. con la patita de la moto, del scooter, te apoyas y carga. ¿Así? ¿Cómo te queda ¿Eso en China? en China? Porque eso no lo he visto en No, Estados Unidos. son innovaciones de China. ¿Qué más podemos traer de China? O sea, ¿qué más podemos copiar de...? Necesitamos un presidente como el de ellos, lamentablemente. Ah, bueno. Un sistema político de... Donde haya autoridad, se ejerza la autoridad, es un ejemplo lamentablemente a cumplir acá necesariamente. Y este sistema de las motos y las baterías que se Cambia. cargan, me dijeron que incluso hay para autos, pero ¿cuál es el futuro de Green Perú, además de lo que ya... Green está entrando en la importación y comercialización de motos eléctricas, de bicimotos y de motos eléctricas, que van a menos 25 de más 25. Es un crimen las bicimotos que suenan más que las motos, ¿no? El No, ruido esas no son esas son carburadas, esas son de un tiempo. Esa es la que suena. ¿Son de fábrica Sí, no, o son hechizos? esas son hechizas, esas son made Suenan más que las motos. in Perú. Entonces, Made in ya, ok. made in Villanafe. Ok. No, estamos trayendo motos eléctricas y estamos armando un proyecto para intercambio de baterías en calle para motos. ¿Cuál es la diferencia entre bicimoto y una moto eléctrica con un motor chico? Es que le pusiste el adjetivo con un motor chico. Ah, La bicimoto en el mundo Bueno, va a menos de 25 y tiene pedales. ya, tiene De pedales. tal manera que si es que te quedas sin batería, pedaleas. Mientras que la moto eléctrica no tiene pedales y va a más de 25. ¿Y qué es esto que tú decías de recargables? Me estás haciendo hablar de un proyecto que todavía está Ya, ok. en rojo, pero sistema de intercambio de baterías. Pero digamos, ¿podemos esperar más de Green en el futuro? Sí, claramente. ¿O tu meta es más ir a otros países y...? La meta de reabrir Colombia siempre está. Porque debe haber ciudades que están más listas que Lima, ¿no? De repente insistir en Lima, Bogotá tiene 1.200 kilómetros de ciclovías. nosotros no tengo idea. No llegamos ni a 100. Ok. Ni a 100. No. Ok. Cuando hablamos de una ciclovía de vida, ¿no? Pues eso no te conviene entonces, digamos, a Lima y a Perú darle su tiempo, su curva, no pelear. Los procesos no cambian salvo que no los cambie. Ok. Pero bueno, pero como empresario también no puedes estar esperando que el sol salga por el otro ¿Por lado. qué has decidido que tu servicio en calidad va desde que te subes hasta que termina? Ah, bueno, tienes razón, porque me dio la gana, sí. Porque te da la gana y porque crees que ese es el camino correcto para hacer las cosas bien. Con lo que me voy a dormir tranquilo, digamos, ¿no? Mi sueño no es trascender en Colombia, es trascender en Perú. Está bueno, está bueno. Y ahora Y el sueño de Green es trascender en Perú.
Ahora que vaya a visitar China y siga ahí tus consejos, voy a tratar de alucinar que estoy en la Avenida del Arco con todo el humo. No sé, en un estudio salía que la Avenida del Arco era una de las más contaminadas de la región, justamente por lo estrecha que es con la cantidad de emisiones de CO2 por el transporte público, ¿no? Fuera del ruido, ¿no? No me quiero imaginar lo que Pero es. voy a ver Y ahí. no me quiero imaginar lo que es el trébol de Caquetá en hora pico. No me quiero imaginar qué es las calles principales de Lima, centro, en hora pico. Eh, ¿Y qué opinas de la conducción autónoma, por ejemplo, para buses de transporte público? O sea, ¿tú piensas que sea viable darle eso a un Google, a un Waymo? Creo que sí, eso es una mirada más tuya, que tú crees en ello. Yo no conozco mucho hacia dónde va la industria. Em, O de repente no conviene tanto, ¿no? Porque si tienes un bus grande que lleva 60, 80 personas, estar, digamos, manejado por una computadora, una persona, ¿para qué hacer todo ese desarrollo tecnológico y todavía quitarle el trabajo a un conductor? mi problema no va por ahí, va porque hoy día tenemos 2 líneas de metro. La tercera la acaban de cancelar, la acaban de anular. Le acaban de despriorizar. A buen entendedor, pocas palabras. O No, sea, ya no va a ser en 10 años, ahora sino ahora en 20. 200. Claro, Sí. sí, sí, Entonces, lamentablemente. si no podemos construir India, tú me lo comentaste, creo, ¿no? Hizo 12 líneas de tren a la vez, de metro a la vez. No, yo no. Ah, sí, 12, sí, Así, de pronto. en una ciudad, no me acuerdo, te puedo dar el dato después. Dos a la vez, nosotros no podemos con una. Porque le hemos llamado el metro al metropolitano cuando no es un metro, ¿no? Y el tren eléctrico que hizo Alan García en 2 periodos, en 20 años o 30, tampoco es un metro. Y le decimos metro, pues necesitamos decirle metro. Pero no tenemos metro hasta ahora. Y en la línea que se está terminando, ¿ha durado cuánto? ¿10 años en hacerse? Sí, más. Entonces, Sí. si me vas a hablar de vías adecuadas para manejar sin conductor, para transportar vehículos sin conducción, Ya. mira, Como que no es la prioridad. empecemos a terminar nuestros metros, ¿no? Mm. Que pueden ser sin conductor además, que son sin conductor además. Eso Muchas te iba gracias. a preguntar. De repente son SIN, ¿no? No conozco cómo se mueven, pero no creo que sea necesario En Europa son sin. un solo En carril. China son sin. No sé si quizá que han puesto pues a pedales, no sé. No, ojalá que no, ojalá que no. ¿No? Toda la visión de Don Alan. Estoy siendo muy Cerca. pesimista, pero sí, no. La movilidad tiene que ir en un camino. En Perú hay mano de obra. Se necesita, o sea, no necesitamos. Lo que pasó con los scooters que te comentaba. Mejores scooters con más batería para que estén más días en la calle y con menos gente recogiéndolos. En Europa. Perú no necesitaba eso. ¿Me dejó entender? Perú necesitaba patines que se recojan todos los días con alto nivel de mano de obra, pero reduciendo otro riesgo que era el robo. Para mí el tema de transporte es el mismo. El vehículo automanejado, autoconducido o el robot tendrá su espacio. En mi opinión, hay muchos pasos antes que dar en Perú que ese, en mi opinión. Sí, creo que es más una iniciativa de países desarrollados. Y es más, tal vez también tiene que ver con un poco en países desarrollados quieren eliminar las contingencias laborales y otras cosas, ¿no? Y de repente no es un Los riesgos de error humano. y los ¿Eh? riesgos de error humano, ¿no? Puede ser. No lo sé, no lo sé. Bueno, ya vamos cerrando la entrevista y gracias Vasco por ilustrarnos sobre toda tu experiencia, ser parte de la revolución. Me encanta que digas que vas a hacer todo por seguir revolucionando el Perú, a pesar de que sea más rentable de repente una ciudad que está más preparada o un país que está más preparado. Y yo creo que queda claro que deberíamos invertir tiempo en diseñar todo en conjunto con la micromovilidad de todas maneras. Yo soy fan, yo soy peatón más que micromovilidad. El auto particular, el transporte público y todos los actores, ¿no? Y por ahí que, no sé, a veces seguimos pensando en una gran solución, ¿no? Que ya el metro o el otro metropolitano o la vía de Porqui, no sé, o las autoridades. Pero en verdad yo creo que, y lo que yo apuesto contigo acá y este espacio es justamente darle un poquito más de visibilidad al tema, que hablemos, estemos más informados y que hagamos pequeños cambios, ¿no? Porque también
me he olvidado de preguntarte, pero ya lo dejo para otra oportunidad. Personalmente, podemos hacer pequeñas cosas, ¿no? Oye, poner la direccional, dejar pasar al peatón o cuidar al peatón, al ciclista, que el peatón, y si tú como peatón y ciclista también tienes que ser más consciente. Entonces, de a poquito yo creería que podemos hacer el truco. Y bueno, para eso es este espacio. Gracias de nuevo por estar acá. Esto fue Decisiones que Mueven y me pueden dejar en los comentarios algún otro tema que quieran que toquemos acá.